Investment.com es es una página de internet, es un site que se encarga pues de hacer análisis globales sobre la economía, y en este caso pues ha aprovechado la publicación del profesor Jan Bybig para hacer una exposición que contiene pronósticos respecto a la economía. Y en estos pronósticos, queridos colegas, no hay cosas halagüeñas, no hay noticias halagüeñas, porque se está hablando de una estanflación que aparentemente, o que la sitúa como aparentemente ineludible, y que retrotrae la economía norteamericana a los años 70. Yo no recuerdo, yo no caminaba sobre estos temas en los años, dice 73 y 74, pero sí sabemos que fue una etapa superada y que, digamos que a final de la década de los 70, pues la economía norteamericana experimentó uno de sus mayores crecimientos. Tanto la FED como el Banco Central Europeo, la eurozona, pues están tomando medidas urgentes tendentes a mitigar lo que pudiera ser la llegada pronta de esta estanflación, y en ese sentido pues han advertido las consecuencias de la guerra o la crisis de Ucrania, y la han valorado por encima del impacto del COVID-19, Alcedo. Sí, Hermógenes, compañero de panel, amigos televidentes y radio escucha. Sin lugar a dudas, hay que escuchar a los expertos en economía cuando nos presentan sus análisis, sus pronósticos y proyecciones. Sin embargo, en base a lo que dijo el hermano Hermógenes, yo quiero traer a colación una reflexión importante. En primer lugar, vamos a retomar con el espíritu animoso de Francisco, en el sentido de que hay que ser optimista, y el ser humano, con la ayuda de Dios, siempre encuentra soluciones a los problemas que se le presenten. En el caso que nos ocupa hoy en día, es un tanto peregrino comparar la situación actual con la de los años 70. En aquella época hubo realmente un impacto, un cambio de época, porque fue cuando los países grandes productores de petróleo decidieron no seguir regalando su materia prima a 5 o 10 pesos el barril, $10, perdón, el barril de petróleo, y se armó el cartel del petróleo, la OPEC, y entonces determinaron un aumento generalizado de los precios del petróleo. Como el petróleo es una mercancía que tiene un impacto grandísimo en todo lo demás, de ahí fue que vino, podríamos decir, la causa fundamental de esa terrible inflación que nos ocupó en esos años y que prácticamente cambió la economía mundial. Hoy en día, sin embargo, estamos ante una situación muy diferente, aunque similar en el sentido de que estamos experimentando un aumento generalizado de precios, pero no se debe a que la materia prima tan importante ha aumentado de precio, sino que son por resultado, esta situación es resultado de que hemos salido de una pandemia que afectó a todo el mundo, se detuvo la maquinaria productiva mundial, y entonces eso trajo como consecuencia diferentes factores que hoy en día aún están o no están resueltos, y por eso es que seguimos sufriendo aumento de precios en cierta materia prima, producto de la guerra de Ucrania y Rusia. Seguimos teniendo problemas de que no se han ajustado los precios de los fletes, ¿por qué? Y de los transportes, porque todavía hay carencia de dispositivos, ¿cómo le llaman? De los trailers estos, para transportar las mercancías. Los furgones siguen, claro, en cierta medida entaponados en China. De una forma u otra, los factores de esta crisis son diferentes, pero también uno de los grandes economistas, Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, ha dicho, para tranquilidad de todos nosotros, que si bien es cierto que la situación es problemática, estamos ante una estanflación, es decir,
crecimiento lento, precios altos, pero sin lugar a dudas, como decía Francisco, los factores de producción están intactos y es solo que la máquina se engrase, la economía comience a adoptar su ritmo normal. Y estamos convencidos y seguros que Dios nos va a ayudar a dentro de poco tiempo salir de esta situación. Y por último, antes de pasar la palabra, la situación crítica, muy terrible, si la vemos macroeconómicamente. Pero cuando vamos a las unidades familiares, cuando vamos a los países en detalle, a los diferentes sectores de la economía, vemos que por lo menos aquí en República Dominicana exhibe un dinamismo bastante importante. Estamos esperando un crecimiento alrededor de un 5 o un 6%. Yo pienso que puede ser un poquito mayor. Y lo más importante es que nuestra economía, comenzando por la agricultura y sus diferentes sectores industriales, está reaccionando positivamente. Así que, pasando la palabra a Francisco, voy a decir con optimismo, confiemos en Dios, confiemos en el dominicano, que vamos a salir hacia adelante lo antes posible. Francisco. Ustedes están hablando de la estanflación como un término muy popular y muy conocido por los amigos televidentes. No sobra señalar que se trata de una combinación de estancamiento en el crecimiento de la economía con inflación. Y eso trae una consecuencia directa y es desempleo. Quiere decir que de ahí el temor que generaliza cuando se habla de esta inflación, porque si en medio de un estancamiento del crecimiento económico, alza de precios, también llega el desempleo, se torna bien complicado desde el punto de vista político y social. De ahí que la política de producción agropecuaria debe seguir siendo una prioridad en todos los países que tengan terreno fértil, como afortunadamente es la República Dominicana. Sí, es República Dominicana, tierra bendecida, ¿verdad? Que siempre ha tenido pues esa tierra tan fértil. Y la invitación es, y no nos cansamos de decirlo, a incentivar y a seguir apoyando esa producción nacional. Vemos como un problema internacional, tú dices, bueno, Ucrania, ¿y qué tenemos que ver quizá con ellos? Y vemos luego, ay, son productores de cereales, son productores, entonces... de materia prima. Sí. Realmente cualquier, vamos a decir, problema a nivel internacional puede reflejarse en cualquier país en estos tiempos. Y lo bueno sería que pues miráramos qué necesitamos, qué podemos desarrollar para que se siga desarrollando esa industria nacional, para que todo el apoyo que necesiten nuestros agricultores, nuestros productores, pues lo tengan, para así pues garantizar tanto que es suficiente para nosotros como que si hay cualquier problema en el transporte, en la logística, y eso pues hay algún problemita que hace que los tiempos sean largos, pues nosotros podamos dar las mejores respuestas en estos tiempos donde la situación internacional pues juega, tiene un componente de incertidumbre importante. Uno de los puntos que señala el estudio o la publicación de investment.com es el impacto de las medidas durante el COVID, en la época estamos en el COVID, señores, pero el inicio y el desarrollo de la primera etapa del COVID-19, es la liberación de facilidades o la liberación de efectivo realizada por los bancos centrales, tanto europeos como de América, específicamente la FED, en el caso de Estados Unidos. Entonces, esa liberación de efectivo pues ha generado facilidades, ha aumentado la demanda de productos en tiempos donde justamente los productos han mostrado escasez, por lo que refería el licenciado Alcedo Ramírez en parte, que es la distribución, las dificultades en la distribución, pero también las dificultades en la producción, porque si bien Estados Unidos, para poner un ejemplo, está en una crisis de la leche que le llaman fórmula, y que cuando Francisco Canahuate crió a Juanita decía leche de lata,
para diferenciarla de la leche materna, de la leche que suministra la madre al crío. Bueno, Estados Unidos en otra etapa ya lo hubiese resuelto trayendo insumos de diferentes países, pero ahora Estados Unidos dice, bueno, tengo que abrir el mercado mexicano que envíe leche de fórmula para abastecer a Estados Unidos, que está en una crisis. Y así sucesivamente. Tengo un caso de alguien que llevó a revisión su vehículo requiere el cambio de una pieza, de una parte. No se puede mover el vehículo porque estaría dañando las otras partes, y el dealer, que no lo tiene en existencia y debió tenerlo, pues dice, mire, se necesitan 45 días para que Japón ponga una pieza en Santo Domingo, ponga una parte, 45 días. Quiere decir que sí hay una crisis y que se está anunciando a futuro, pero que está mandando muchas señales de humo, Alcedo. Sí, Hermógenes, yo creo que tú has dado en el clavo y es importante ese agregado que tú le has hecho a los argumentos, a los comentarios que hemos hecho Francisco, Juanita y yo. Pero también es bueno recordar que la inflación, usualmente, esa alza generalizada de precios, que es el concepto de inflación, como bien lo explicó Francisco, también se debe a que muchas veces los costos de producción han salido de control. Y de ahí la importancia, y quizás yo machaque mucho esto, pero es que si nosotros logramos asumir una política, un enfoque de precio, o mejor dicho, de costos ajustados a los precios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como productores, como país, debemos de decir, digamos, yo quiero que el plátano, que es un producto nacional, llegue al consumidor, por decir algo, a 5 centavos la unidad. Entonces los costos de producción... A 5 pesos. A 5 pesos la unidad. Entonces yo tengo que ajustar mis costos de producción, por decir eso, a 3 pesos. Entonces ahí hay que hacer un análisis, pero no es un análisis cualquiera, sino que gente pensante, gente con conocimiento y con informaciones y datos, puedan ver de dónde podemos ir cortando. Mira, intermediario, tú no te puedes ganar 3 pesos por ir a la finca, coger el plátano y traerlo al mercado. En vez de 3 pesos, gánate 1,5. Entonces, de esa manera se va negociando un costo ajustado al precio de 5 pesos, y de esa manera ya el plátano se vende a 5 pesos y no a 10 o 15 como se está vendiendo hoy en día. A nuestro humilde entender, ese sería un enfoque que podría ayudar a contener la inflación, aunque nos tome tiempo volver a la normalidad. El único tema que se agrega a eso, Alcedo, es que la teoría de la escasez afecta la oferta y la demanda. Y en la medida que el mercado tiene una mayor demanda y tiene recursos para demandar, si la oferta disminuye, eso es inevitable en un mercado libre como el que tenemos. O sea que hay que ir por el análisis de costo, pero por el incremento de la producción. Exactamente. Excelente, una combinación de ambos, ¿verdad? Sí. Combinar ambas cosas para que pues podamos tener ese control o que se controlen de manera natural al final el precio. No, y como dice el hermano Francisco, la inflación es un resultado multifactorial. Es decir, depende de muchos factores, y por eso en el análisis, como bien me indica Francisco, hay que tomar en cuenta todos esos factores diferentes. El análisis que ha sido el tema central de este segmento, el análisis de investment.com, concluye haciendo la siguiente aseveración, y con esto vamos a la pausa. La inflación anual se sitúa en el 8.3% a finales de abril, y en la eurozona se estima la inflación anualizada de los precios del consumo en 8.1% a finales de mayo 2022. La probabilidad de que Estados Unidos experimente una recesión en los próximos 12 meses ha aumentado recientemente. Sin embargo, se mantiene en algo más del 30%. En Europa, la economía se está enfriando de forma marcada, que
de forma más marcada que en los Estados Unidos, una recesión sería inevitable en Europa si se impusiera un embargo al gas ruso, o si Rusia cortara el suministro. Quiere decir que están anticipando la crisis si ocurriera algo que ya está vigente. Pausamos.